Todas las mañanas me despierto aproximadamente a la misma hora, sin importar si es un día laboral o un día libre. El hábito está tan arraigado que, incluso si me permito acostarme más tarde, el cuerpo igual me lleva a la cocina cuando afuera. Todavía está el amanecer gris. Omar y yo hace tiempo que dejamos atrás cualquier prisa en lo cotidiano, cada uno conoce sus pasos matutinos y no es necesario coordinarlos. Él trabaja como conductor repartidor, así que no es raro que salga de noche o regrese al amanecer, y entonces nos vemos apenas unos minutos, mientras se quita la chaqueta y yo sirvo mi café. No discutimos, pero tampoco construimos momentos especiales. Vivimos en un ritmo donde las palabras se han convertido en una herramienta para resolver asuntos concretos, y no en una forma de acercarnos. Trabajo como encargada de personal en una pequeña empresa, y aunque mi labor no se considera agotadora, me consume casi toda la atención. La mayoría de mis días son iguales. Llego a la oficina, que huele a tóner de impresora y a carpetas viejas, dispongo los documentos sobre la mesa, reviso el correo, conduzco entrevistas y, al final, regreso a casa en el mismo autobús en el que reconozco las caras de los pasajeros habituales, aunque nunca haya hablado con ellos. No puedo decir que me aburra, pero en mi vida hay pocas sorpresas. Quizá por eso cualquier pequeño cambio me parece un acontecimiento. Cuando conocí a Omar, hace más de 20 años, me parecía un hombre lleno de historias inagotables. Podía hablar horas sobre la gente que veía en la carretera, sobre las ciudades a las que llevaba mercancías, sobre incidentes extraños en la ruta. Con el tiempo, esos relatos se hicieron escasos, tal vez porque se cansó, o tal vez porque yo dejé de preguntar. A veces pienso que evitamos deliberadamente conversaciones que podrían llevarnos a ese territorio en el que habría que admitir que hemos cambiado. Es más fácil aferrarse a la rutina. Por la noche, cuando está en casa, cenamos juntos, pero esas cenas no se parecen a las que se ven en las películas, con diálogos largos y risas. Hablamos de lo que hay que comprar, de la hora de su próxima salida, de pagar los servicios. Él deja el plato a un lado rápidamente, se va al televisor o se sienta con el teléfono, y yo no lo reprocho, me resulta más sencillo recoger la mesa y ocuparme de mis cosas. No tengo amigas con las que me vea con regularidad, ni tampoco demasiadas ganas de tenerlas. Me he acostumbrado a mi círculo, estrecho y predecible, y aún así, en esta vida previsible, a veces me descubro pensando que me gustaría que alguien viera en mí no solo a Marina, la esposa de Omar, la encargada de personal de una pequeña empresa, sino a una persona capaz de interesar, de sorprender, quizá incluso de ser para alguien una revelación. Guardo estos pensamientos para mí, considerándolos innecesarios, porque parecen abrir una puerta tras la que puede haber algo impredecible. En ese momento todavía no imaginaba que una semana común podía cambiar más de lo que parece, y que esos cambios empiezan de forma imperceptible, sin previo aviso. Al día siguiente, cuando ya estaba terminando de revisar las listas de candidatos en el departamento, el teléfono sonó tan bruscamente que incluso me sobresalté un poco. En la pantalla apareció el nombre de mi hija, y, a pesar de estar en horario laboral, contesté, ya que Lucía rara vez llama sin un motivo serio. Su voz era rápida y controlada, pero se percibía cierta tensión interna que intentaba disimular. Me dijo enseguida que ella y Facundo habían decidido vender la vieja casa en Rosario y que ya habían encontrado a un agente inmobiliario que quería ponerla en venta en las próximas semanas, pero para eso era necesario vaciar el desván, donde durante años se había acumulado tal cantidad de cosas que ella ni siquiera sabía por dónde empezar. Aclaró que la mayoría de las cajas podían simplemente sacarse, pero que había algunas que quería que revisara solo yo, porque contenían documentos familiares, fotos antiguas y unas cuantas pertenencias que consideraba demasiado personales como para confiarlas a extraños. En su voz no percibí solo una petición, sino la certeza de que aceptaría, y probablemente fue eso lo que me hizo responder sin vacilar, aunque en mi cabeza ya empezaban a dar vueltas pensamientos sobre el trabajo y el hecho de que tendría que reorganizar rápidamente mi agenda. Le pregunté para cuándo necesitaba mi ayuda, y sin titubear respondió que cuanto antes, porque el agente planeaba llevar a posibles compradores ya la semana siguiente, y había que lograr al menos una clasificación superficial de las cosas. No intentó maquillar la situación ni hacerla menos urgente, simplemente expuso las cosas como eran, y al oírla comprendí que no tenía ninguna razón para negarme. Después de la llamada, regresé a mi escritorio, pero mentalmente ya estaba lejos de la oficina. Recordé aquellas pocas visitas a Rosario, cuando Lucía y yo abríamos juntas los viejos armarios de esa casa, encontrábamos postales descoloridas, cuadernos escolares, fotografías amarillentas donde apenas se distinguían
Los rostros. Todo eso estaba asociado a cierta ternura y a recuerdos, pero ahora, en mi mente, se mezclaban con una sensación de obligación y con una extraña inquietud indefinida que no lograba explicar. Esa noche le dije a Omar que tenía que ir a casa de Lucía unos días para ayudar con la casa. Como siempre, reaccionó con mesura, asintió y solo preguntó cuándo pensaba salir. En su voz no había ni interés ni preocupación, y aunque hacía tiempo que no me ofendía por eso, seguía notando cada vez esa indiferencia que antes me parecía imposible entre nosotros. Le respondí que me iría a la mañana siguiente, y volvió a asentir, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. Aquella noche preparé mi equipaje con calma, intentando no dejarlo para el último momento, aunque el viaje era para mí más una tarea laboral que un descanso o una visita familiar. Metí algunas camisetas cómodas, vaqueros, guantes para trabajar en el desván, y fui doblándolo todo con cuidado, consciente de que me esperaban polvo, olor a cosas viejas y muchos momentos que me harían detenerme y mirar el pasado desde otra perspectiva. Al acostarme, pensé en cómo Lucía, a pesar de su carácter siempre reservado, sabía pedir las cosas de manera que sentías que su petición no podía posponerse. Y aunque no sabía por qué exactamente, no quería revisar esas cajas ella misma, me quedó claro que no se trataba solo de polvo o falta de tiempo, sino de algo sobre lo que aún no estaba lista para hablar. A la mañana siguiente salí temprano, cuando la ciudad apenas despertaba. Las calles estaban medio vacías y en la parada de autobús solo había unas pocas personas esperando en silencio su transporte. El camino a Rosario siempre me había parecido especial, no por los paisajes que cambiaban tras la ventana, sino por la sensación de alejarme de todo lo habitual, cuando cada kilómetro parecía cortar un trozo de la rutina y dejar más espacio para nuevos pensamientos. Me senté junto a la ventana, observando los campos y las esporádicas granjas, y recordé cómo, de niña, los viajes a esa ciudad me parecían pequeñas aventuras, incluso si en realidad estaban ligados a asuntos cotidianos. Cuando el autobús llegó a la estación, llamé a Lucía para avisar que ya estaba allí. Respondió rápido, pero su voz transmitía prisa, y casi de inmediato explicó que la situación había cambiado. Tenía que ir con urgencia a la ciudad para reunirse con el agente inmobiliario y firmar unos documentos que no podían posponerse. Se disculpó, dijo que esperaba pasar conmigo el primer día de trabajo en el desván, pero que ahora tendría que dejarme con Facundo, quien ayudaría con las cajas pesadas y me mostraría por dónde empezar. Bajé del autobús y enseguida vi una figura conocida que se acercaba hacia mí. Facundo, como siempre, se veía tranquilo y seguro, llevaba una camiseta clara y pantalones cómodos que dejaban claro que estaba preparado para trabajar físicamente. Me saludó con calidez, pero sin muchas palabras, tomó mi bolso y sugirió que fuéramos caminando, ya que la casa quedaba cerca. Caminamos por calles estrechas donde los árboles viejos proyectaban largas sombras sobre el asfalto agrietado, y me contó que en los últimos días habían estado ocupándose principalmente de reparaciones en el patio, y que el desván apenas lo habían tocado. Al llegar a la casa, me envolvió ese olor familiar a madera vieja que había perdurado allí desde que tengo memoria. Las ventanas del segundo piso estaban abiertas, y desde dentro llegaban los leves sonidos de la calle. Lucía nos recibió en el porche, me abrazó rápidamente, volvió a disculparse por tener que irse y dijo que regresaría para la cena. Dejó unas cuantas instrucciones, en qué habitación empezar, qué cajas revisar primero, y me pidió que no tirara nada que pudiera parecer significativo, aunque a primera vista pareciera basura. Pocos minutos después ya estaba subiendo al coche. Y yo me quedé con Facundo, quien, sin hacer preguntas, entró al porche e hizo un gesto para que lo siguiera. Por dentro, todo parecía congelado en el tiempo, como si hubieran pasado 10 años sin cambios: alfombras viejas, muebles de madera maciza, cuadros en las paredes que antes me parecían sombríos y ahora se sentían más bien como parte de una estabilidad que a menudo falta en las casas nuevas. Me llevó directo al piso de arriba, hasta una puerta que conducía al desván y, al abrirla, me dejó pasar primero, advirtiendo que estaba oscuro pero que había traído linternas. Subí por la estrecha escalera que crujía, y se abrió ante nosotros un espacio lleno de cajas, viejas maletas, muebles cubiertos con telas y montones de objetos que parecía que nadie había tocado en años. El aire estaba denso de polvo, y ni siquiera las pequeñas ventanas abiertas dejaban sentir una corriente. Facundo acercó algunas cajas al hueco de acceso para que fuera más fácil bajarlas y dijo que sería mejor empezar por las que estaban junto a la pared, porque eran las más antiguas. Asentí, consciente de que nos esperaba un día largo, que quizá revelaría más de lo que ambos imaginábamos. Comenzamos a trabajar casi en cuanto me puse las zapatillas y arremangué la camisa.
Facundo, sin demasiadas palabras, levantó la primera caja pesada que estaba cerca de la salida y, bajando por la estrecha escalera, comentó por encima del hombro que era mejor llevar esas cajas directamente al salón, para luego separarlas. Entre las que irían a desecharse y las que quizás se conservarían. Yo tomé una más pequeña, pero igualmente incómoda de cargar, y sentí como el polvo me hacía cosquillas en la garganta. Durante los primeros minutos hablamos de cosas puramente domésticas. Me contó que en el patio habían cambiado la vieja. Vaya, que el techo aún daría problemas porque tenía goteras en varios puntos, y que el agente inmobiliario les había advertido que el valor de la casa dependería de lo bien que dejaran en orden los espacios auxiliares. Yo lo escuchaba, de vez en cuando haciendo preguntas breves, intentando adaptarme a ese ritmo de trabajo pausado, en el que al principio parece que acabarás todo en una hora, pero luego entiendes que cada caja es una historia aparte, que no puedes simplemente abrir y tirar sin mirar. Al cabo de un rato, cuando ya habíamos bajado varias cosas, empezó a hacerme preguntas que iban más allá de la simple cortesía. Me preguntó si me gustaba mi trabajo, si no me cansaba la monotonía. Si a veces no me daban ganas de dejarlo todo y probar algo distinto. Le respondí que mi vida era en general estable, pero que a veces sí parecía que los días se repetían uno tras otro, y que yo simplemente pasaba de una tarea a otra sin pensar que hacía tiempo eso se había convertido en mi costumbre. Me escuchaba con atención, y tuve la sensación de que realmente le interesaba, no que buscara llenar silencios. Luego preguntó por Omar, si nos veíamos a menudo, si encontrábamos tiempo para estar juntos. Le dije la verdad, que por su trabajo vivíamos más con horarios distintos que juntos, y que nuestras conversaciones se reducían sobre todo a breves intercambios sobre lo que había que hacer o comprar. Seguimos trabajando, y la charla fue desplazándose poco a poco hacia temas más personales. Él me habló de su trabajo, de cómo a veces tenía que hacerlo de noche, y otras pasar varios días sin salir de casa esperando confirmaciones de pedidos. Me sorprendí al darme cuenta de que me resultaba fácil hablar con él, incluso sobre cosas que normalmente no comentaba con gente que no me era cercana. Después de unas 2 horas, bajamos otro grupo de cajas y noté que los hombros me dolían. Y las manos estaban cubiertas por una fina capa de polvo. Facundo trajo 2 tazas de agua fría, y nos sentamos a descansar en el porche. El sol ya estaba más alto y el aire se había calentado, pero a la sombra de un viejo árbol era bastante agradable. Dijo que Lucía siempre intentaba hacer todo rápido y bien, pero que en asuntos como este a veces convenía ir sin prisa, porque se podía tirar algo valioso sin darse cuenta. Estuve de acuerdo, y volvimos al trabajo, decidiendo revisar las cajas directamente en el desván, para no bajar todo de golpe. Él empezó a abrir una, yo me senté a su lado, y fuimos moviendo con cuidado libros viejos, álbumes y algunos paquetes, comprobando si valía la pena guardarlos. En ese momento sentí por primera vez que esta labor no era solo un esfuerzo físico de mover cosas, sino una especie de repaso de la vida en sentido inverso, donde cada objeto podía recordarte a alguien o algo que ya creías olvidado. Llevábamos ya bastante tiempo revisando cosas, y el cansancio físico empezaba a mezclarse con una extraña tensión interna que no sabía definir con claridad. El desván poco a poco se iba despejando, aunque todavía quedaban muchas cajas cubiertas con viejas mantas en los rincones más alejados, donde casi no llegaba la luz. Justo estaba abriendo una de ellas cuando sentí que algo se movía abajo. Una capa de papel de embalaje amarillento. Al retirarlo con cuidado, vi un pequeño sobre sin ningún tipo de inscripción. No era nuevo, pero tampoco parecía haber estado allí durante décadas. Lo acerqué hacia mí y lo abrí sin esperar nada especial, pero dentro encontré varias fotografías. En las imágenes, tomadas en alguna playa, reconocí de inmediato a Facundo. Llevaba unos pantalones cortos ligeros y una camiseta, con gafas de sol oscuras, y a su lado había una mujer que yo nunca había visto antes. Reían, se abrazaban, y aquello no parecía una casual reunión amistosa. En el reverso de una de las fotos había una fecha, apenas unos meses atrás. Facundo, que acababa de bajar otra caja, volvió y vio que tenía las fotos en la mano. Su rostro se tensó un instante, pero enseguida se acercó y extendió la mano para quitármelas. Es una pariente, dijo con voz firme, aunque noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. No añadió nada más, guardó rápidamente las fotos en el bolsillo de sus pantalones y se puso con otra caja como si nada hubiera pasado. No le pregunté nada, entendiendo que cualquier cuestión en ese momento sonaría como una intromisión en un terreno al que no me habían invitado. Pero la sensación de haber visto algo que quizá era mejor no saber se quedó conmigo.
Fue ese instante en el que, en un día aparentemente común e incluso monótono, aparece una pequeña grieta por la que empieza a filtrarse algo impredecible. Seguimos trabajando, y en apariencia todo era como antes. Yo abría cajas y sacaba libros y cuadernos viejos, él bajaba lo más pesado. Pero ya no podía verlo como unas horas atrás. Sus movimientos me parecían algo más apresurados, y su voz, más seca. Intentaba concentrarme en lo que tenía delante, pero de reojo notaba que evitaba miradas prolongadas hacia mí, lo que alimentaba suposiciones innecesarias en mi cabeza. Cuando bajamos otra tanda de cosas al salón, me di cuenta de que colocó su caja más cerca de la salida, mientras que todas las demás estaban junto a la pared. No pregunté por qué, pero ese detalle acentuó aún más la sensación de que había en sus acciones una tensión interna, disfrazada de ocupación cotidiana. Tal vez estaba reaccionando con demasiada sensibilidad, pero mi intuición me decía que aquel sobre con fotos no era un hallazgo casual entre trastos viejos, y que no estaba allí por simple descuido o desorden. Y aunque no sabía qué significado tenía ese detalle, ya empezaba a nacer en mí una cautela que por la mañana no existía. Para la hora del almuerzo ya habíamos separado la mayor parte de las cajas con cosas que Lucía había pedido conservar y las habíamos bajado a una habitación en la planta baja para que ella pudiera decidir después qué hacer con ellas. Le propuse a Facundo hacer una pausa y preparar algo de comer, porque entre el polvo constante y el trabajo físico desde la mañana empezaba a sentirme cansada y con hambre. Él aceptó sin objeciones y dijo que en la nevera había algunos productos, y que iría a una pequeña tienda cercana a traer lo que faltara. Cuando volvió, preparamos juntos pan, queso y verduras, y lo pusimos todo sobre la mesa de la cocina. La ventana estaba entreabierta y dejaba entrar un aire tibio, mezclado con el aroma de la albahaca fresca del huerto y un ligero olor a café que quedaba de la mañana. Nos sentamos uno frente al otro y, al principio, la conversación fue tranquila. Me preguntó por mi trabajo, yo le conté algunas historias de entrevistas laborales que a veces parecían auténticas representaciones teatrales por parte de los candidatos. Incluso nos reímos en voz baja un par de veces al recordar los casos más absurdos, pero en un momento su tono cambió, dejó el cuchillo sobre la mesa y me miró con más atención que de costumbre. Dijo que últimamente sentía que entre él y Lucía se había creado una distancia difícil de superar, incluso cuando estaban físicamente juntos. Según él, ella estaba siempre ocupada, ya fuera con el trabajo, con reuniones con agentes inmobiliarios o con amigos, y todo eso daba la impresión de que cada uno vivía su propia vida. Hizo una pausa, como si decidiera si valía la pena seguir, y añadió que pensaba que cualquier persona tiene derecho a su propio espacio y libertad, incluso dentro del matrimonio. Lo dijo con seguridad, pero con una entonación en la que percibía algo más que una reflexión general. Era como si no estuviera justificando solo la falta de tiempo de Lucía, sino también ciertas acciones propias que quizás sobrepasaban lo que se entiende como fidelidad conyugal. No comenté directamente sus palabras, me limité a asentir y decir que cada pareja tiene su manera de mantener el equilibrio en la relación, y que probablemente lo importante es que ambas partes estén de acuerdo con ese modo. Me miró con atención, esbozando una sonrisa breve, más pensativa que alegre. Terminamos de comer casi en silencio, pero no fue un silencio incómodo, más bien estaba cargado de una observación mutua no pronunciada. Sentía que, después de esa conversación, entre nosotros había surgido una nueva capa de entendimiento, aunque no estaba segura de querer profundizar en ella. Sus palabras sobre el derecho a una vida propia seguían dándome vueltas, porque las escuché no solo como un comentario sobre su matrimonio con Lucía, sino como un mensaje dirigido también a mí. Después del almuerzo volvimos al desván y el trabajo siguió al ritmo habitual, pero ahora cada mirada o comentario suyo me parecía más significativo que antes. Tenía la sensación de que estaba preparando el terreno para algo, aunque aún no podía imaginar qué exactamente tenía en mente, ni por qué creía que yo estaría dispuesta a escucharlo o aceptarlo. Después del almuerzo volvimos a subir al desván, y aunque el sol ya empezaba a inclinarse hacia la tarde, el calor en la habitación seguía siendo intenso, como si las paredes de madera lo hubieran absorbido y no quisieran soltarlo. Me puse con otra caja que resultó ser mucho más pesada de lo que esperaba y, al intentar levantarla, sentí que los pies se me resbalaban un poco sobre las viejas tablas del suelo. No tuve tiempo ni de girarme para dejarla de nuevo cuando Facundo apareció a mi lado, me agarró del codo y me sostuvo con fuerza para que no perdiera el equilibrio. Nos quedamos quietos apenas un instante, pero ese instante me pareció mucho más largo de lo que realmente fue. Noté que no soltaba mi brazo, aunque el peligro de caer ya había pasado. Me miraba con atención,
como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Entonces dijo en voz baja: «Sabes que eres diferente, y siempre he querido hacer esto». Sus palabras sonaron sin grandilocuencia, pero con esa seguridad que no necesita confirmaciones, se inclinó y me besó. No fue un gesto brusco ni excesivamente emotivo, más bien parecía que lo había decidido hacía tiempo y simplemente había esperado el momento para hacerlo. Me quedé desconcertada, pero no lo aparté, sintiendo como todos los pensamientos que deberían haberme hecho retroceder quedaban relegados a un segundo plano. En mi cabeza no había plan ni respuesta preparada, solo una extraña mezcla de vergüenza, sorpresa y una atracción inexplicable. Cuando se apartó, volvió a haber un pequeño espacio entre nosotros, pero la atmósfera ya era distinta. No sabía qué decir, y él tampoco intentó llenar el silencio con palabras. Ambos retomamos el trabajo, aunque ahora cada movimiento se sentía más consciente de lo habitual. Su presencia cerca de mí ya no era la misma de unas horas antes. Aunque solo estuviéramos trasladando cosas de un lado a otro, hicimos como si nada hubiera pasado. Yo intentaba concentrarme en la tarea, pero notaba que mi mente regresaba una y otra vez a lo ocurrido. No tenía una explicación clara de por qué no lo había detenido, y al mismo tiempo no podía considerarlo un simple arrebato suyo. Sentía que, desde el principio, él había ido conduciéndonos a este momento, y que yo, quizá de forma inconsciente, le había permitido hacerlo. Cuando terminamos otro grupo de cajas, sugirió hacer una pequeña pausa y bajamos. No tenía ganas de sentarme junto a él a la misma mesa, pero evitar su presencia sería demasiado evidente. Ambos elegimos el silencio como forma de manejar la tensión, y esta vez ese silencio no se parecía al del almuerzo, ahora era espeso. Cargado de algo que habíamos decidido no poner en palabras, Lucía regresó ya entrada la tarde, cuando Facundo y yo estábamos terminando. Entró con paso rápido, las llaves en una mano y una bolsa de compras en la otra, y desde el umbral empezó a hablar sobre cómo había ido la reunión con el agente inmobiliario, qué documentos quedaban por firmar y que los compradores parecían realmente interesados. Le escuchaba con atención, aunque en mi cabeza aún quedaba el eco de lo que había ocurrido unas horas antes en el desván. Propuso enseguida que preparáramos la cena juntas, y acepté para mantenerme ocupada y no dejar espacio a pensamientos innecesarios. En la cocina, el aroma de verduras frescas y hierbas aromáticas llenó rápidamente el ambiente. Lucía y yo cortábamos tomates y hierbas, mientras Facundo encendía la cocina y vigilaba una sartén. Desde fuera, todo parecía una escena familiar común: 3 personas preparando la cena, intercambiando frases cortas y algún que otro comentario ligero, pero bajo esa capa superficial de cotidianidad sentía confusión y un constante hilo de tensión. Varias veces, al volver a la mesa con las verduras cortadas, sorprendí su mirada fija en mí, incluso estando junto a Lucía. No eran miradas que pudieran explicarse como simples cruces de ojos durante la conversación, sino más bien intentos de recordarme algo que había ocurrido entre nosotros sin que ella lo supiera. Lucía me miró un par de veces con más atención que de costumbre, pero no pude saber si percibía esa atención o si simplemente estaba cansada por el día. Hablaba de sus planes para la semana siguiente, y yo asentía, aunque la mayoría de sus palabras pasaban de largo por mi atención. Dentro de mí se debatían las ganas de mantener todo en el cauce habitual y el temor de que cualquier gesto o expresión involuntaria pudiera delatar mis pensamientos. Cuando la cena estuvo lista, nos sentamos a la mesa y Lucía sirvió vino, proponiendo un brindis para que la venta de la casa se concretara pronto y sin problemas. Facundo levantó la copa, repitió sus palabras y añadió que lo peor ya estaba hecho y que, gracias a mi ayuda, habían ahorrado mucho tiempo. Su tono era totalmente neutral, pero cuando dejó la copa sobre la mesa, sus dedos rozaron los míos de forma apenas perceptible. Fue tan rápido que nadie más pudo notarlo, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Intenté mantener la conversación ligera y centrarme en asuntos prácticos, pero cada vez que él hacía un comentario o una broma, sentía que lo hacía como para ponerme a prueba, si sería capaz de mantener la calma y no mostrar nada. Lucía, de vez en cuando, nos lanzaba miradas fugaces a ambos, y yo no podía decidir si solo seguía la charla o si trataba de leer algo en nuestro comportamiento. Después de la cena recogimos juntos la mesa y, aunque la conversación fue tranquila, percibía que incluso en las palabras más cotidianas había una tensión oculta. Cuando Lucía se fue al baño, Facundo pasó a mi lado, aparentemente por casualidad, y su hombro rozó levemente el mío. Un gesto tan sutil que podía atribuirse a la estrechez de la cocina,
pero que para mí fue otro recordatorio de que la línea que habíamos cruzado seguía ahí. A la mañana siguiente, Lucía y yo estábamos en la cocina terminando el café cuando sonó mi teléfono. Era Omar. Su voz sonaba tranquila, pero percibí cierta tensión. Me explicó que el coche se había averiado a unos 80 kilómetros de Rosario y que estaba esperando en un taller mecánico, pero la reparación podría alargarse sin saber cuánto. Me pidió que fuera a recogerlo, porque, de lo contrario, tendría que esperar varias horas hasta que algún compañero pudiera acercarlo. Lucía dijo que ese día tenía varias reuniones en la ciudad y que no podría salir. Yo aún estaba pensando si podía pedir un taxi o encontrar otra solución, cuando intervino Facundo, que había escuchado buena parte de la conversación. Propuso llevarme él, ya que tenía el coche con el depósito lleno. Además, debía visitar a algunos clientes en esa misma dirección. Asentí, entendiendo que era la opción más sencilla. Lucía se fue al baño diciendo que se daría una ducha rápida antes de salir para sus asuntos. Salí al patio para tomar un poco de aire fresco mientras Facundo buscaba las llaves del coche. Se acercó, colocándose justo frente a mí, y me miró unos segundos como dudando si decir algo. Luego, en voz baja, dijo que lo de ayer había sido importante para él y que no pensaba fingir que no había pasado. Estaba a punto de responder cuando se inclinó y me besó, sin prisa, con seguridad, como si supiera que no lo apartaría. Sentí una mezcla de vergüenza, inquietud y una atracción extraña, indeseada. No me aparté de inmediato, pero finalmente di un paso atrás, intentando recomponerme y encontrar palabras que marcaran un límite. No las encontré. Él solo sonrió levemente, se giró y fue a abrir el portón para el coche. Por un momento dudé si debía ir con él, pero no rechacé la oferta. Pocos minutos después salíamos del patio y, durante el trayecto, la conversación comenzó tranquila. No mencionamos lo ocurrido ni ese día ni el anterior. Viajábamos por carreteras estrechas, flanqueadas por campos de girasoles que ya inclinaban sus cabezas por el peso de las semillas. Él hablaba de las reparaciones en la casa, de que tras la venta Lucía probablemente querría mudarse más cerca del centro, y de que eso podría ser un nuevo comienzo para ellos. Yo respondía con frases cortas, intentando mantener la distancia en las palabras, aunque la cercanía física en el coche me recordaba el momento vivido minutos antes. Al llegar al taller, Omar estaba de pie junto a la entrada, con su bolsa de viaje en la mano. Saludó a Facundo de manera cordial, incluso con cierta calidez, y le agradeció el viaje. Cargamos sus cosas en el maletero y yo me senté en el asiento trasero, dejando que ellos hablaran de coches, carreteras y trabajo. Cuando volvimos a la casa, Omar volvió a dar las gracias y dijo que se iría a casa a preparar su salida nocturna. No vi a Lucía, probablemente ya estaba ocupada en sus gestiones. Facundo bajó del coche, me lanzó una mirada fugaz y se encaminó al patio como si nada especial hubiera ocurrido, pero para mí ese viaje ya no era un simple trayecto. Al día siguiente, cuando Omar ya había salido en su ruta, esperaba que Lucía apareciera en la cocina como de costumbre para que tomáramos café antes de seguir con el trabajo en la casa. Sin embargo, el tiempo pasó y, en lugar de oír sus pasos por el pasillo, solo recibí un breve mensaje en el teléfono: hoy no tendré tiempo para el desván, tengo muchas cosas que hacer en la ciudad, volveré por la noche. Lo tomé como una simple cuestión de agenda. Ella a menudo organizaba su día para resolver varios asuntos a la vez, así que no le di demasiada importancia. Me puse a clasificar sola las cosas que quedaban, intentando concentrarme en la tarea y no pensar en lo ocurrido el día anterior. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más notaba que la atmósfera de la casa había cambiado, y no solo por la ausencia de Lucía. En los breves encuentros con Facundo, ya fuera en el pasillo o en el patio, había una contención nueva, como si hubiera decidido que ahora debía actuar con más cautela para no atraer miradas innecesarias. Por la noche, Lucía volvió más tarde de lo que había dicho y, aunque intentó hablar con normalidad, en su voz había una distancia evidente. Me hizo algunas preguntas sobre cómo iba el trabajo, pero lo hizo de un modo que parecía más una formalidad que un interés real. Rara vez fijaba la mirada en mí, y su expresión mezclaba descontento con una especie de enfado oculto. Incluso cuando coincidíamos en la cocina, se movía de forma que siempre quedara un espacio entre nosotras. Intentaba recordar si había algo en mi comportamiento que pudiera haber provocado ese cambio. Quizá se había enterado de algo, quizá alguien le había dicho algo, pero no encontraba ninguna razón concreta. Cenamos juntas, y aquella cena fue como esas en las que, aunque las personas estén en la misma habitación,
parecen vivir en mundos distintos, intercambian palabras, pero ninguna lleva consigo calidez o interés. Al terminar, recogió rápidamente los platos, dijo que tenía que seguir trabajando y se fue a su habitación. Me quedé sola en la cocina, con unos papeles desplegados sobre la mesa que ni siquiera había empezado a revisar. Sentía que entre nosotras se había levantado una pared invisible y que, a partir de ahora, cada uno de mis gestos o palabras sería percibido de otra manera. En los días siguientes la situación no cambió. Lucía dejó de enviarme mensajes o responder a mis llamadas. Cuando nos cruzábamos, hablaba poco y de forma concentrada, como si no quisiera dedicarme más tiempo del estrictamente necesario. Me repetía que seguramente era por su agenda saturada con el traslado, pero la sensación de distancia era demasiado clara como para ignorarla. Al final, Lucía prácticamente desapareció de la casa y de la comunicación conmigo, llegaba tarde. Evitaba cualquier interacción y desatendía cualquier intento de contacto. Lo mismo hacía, en esencia, su marido. Ese cambio en su actitud despertaba en mí una mezcla de inquietud e irritación. No sabía qué había pasado, pero cada vez pensaba más que quizá todo estaba relacionado no solo con la venta de la casa o sus asuntos laborales. Aunque intentaba mantener la calma, cada mirada suya, cada entonación en su voz me hacía preguntarme si no había empezado ya algo que sería imposible detener. Volver a casa después del viaje a Rosario siempre me había resultado algo rutinario. E incluso un poco reconfortante, pero esta vez sentía una extraña aprensión antes incluso de cruzar el umbral. Al abrir la puerta, encontré a Omar esperándome en la sala, sentado en su sillón, con la espalda recta y una expresión concentrada. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y me miraba como alguien que lleva tiempo preparándose para una conversación que ya no puede posponer. Empezó a hablar con calma, sin levantar la voz ni usar reproches, pero en cada palabra se notaba un cansancio acumulado no solo en los últimos días, sino durante años. Dijo que Lucía le había mostrado una grabación de la cámara de seguridad junto a la casa, y que había visto todo lo que, quizá, no debería haber visto. Aclaró que no iba a preguntarme qué había ocurrido exactamente ni que no, porque eso ya no cambiaría lo esencial. Según él, después de tantos años pensaba que me conocía y que había entre nosotros una confianza imposible de romper, pero ahora comprendía que se había equivocado. Yo me quedé de pie, inmóvil, intentando encontrar palabras que pudieran explicar o al menos suavizar lo que había visto. Pero cuanto más callaba, más claro me resultaba que cualquier explicación sonaría como una excusa o una mentira. Él me observaba con atención, y en su mirada no había ira, sino una profunda herida y la determinación de no seguir en un lugar donde no podía confiar en la otra persona. Dijo que no quería vivir con alguien en quien había dejado de confiar. Y que le resultaba más fácil marcharse ahora que esperar a que la relación se derrumbara por completo bajo el peso de las sospechas y las medias verdades. Luego se levantó, fue al dormitorio y empezó a hacer las maletas. Escuchaba el sonido de las cremalleras cerrándose, de las puertas del armario abriéndose y cerrándose, y cada uno de esos ruidos me golpeaba con la sensación aguda de que no había vuelta atrás. Me acerqué a la puerta del dormitorio e intenté decir que las cosas no habían sido como él creía, pero él solo levantó la mano, dejándome claro que no quería continuar la conversación. Su decisión era definitiva, y se veía en cada uno de sus gestos, en la forma meticulosa en que guardaba hasta las cosas más pequeñas para no dejar nada atrás. Cuando terminó, tomó las bolsas y pasó a mi lado sin tocarme ni mirarme, como si ya fuéramos dos desconocidos que coincidían por azar en el mismo espacio. La puerta se cerró suavemente, sin un portazo, pero ese silencio tenía un peso completamente distinto al de cualquier otro que hubiera sentido antes. Me quedé en medio de la habitación, con el teléfono inmóvil y oscuro en la mano, y con la certeza de que los acontecimientos de los últimos días habían alterado mi vida de forma irreversible. No sabía si Facundo había actuado ignorando las cámaras o si lo había hecho a propósito, pero ya no importaba. Lo único que quedaba era la sensación de estar de pie en un lugar vacío donde antes había estado mi vida, tratando de entender en qué momento empezó a desmoronarse y si habría habido alguna manera de detenerlo antes de que fuera irreversible. Han pasado varias semanas desde que Omar se fue, y he vuelto a mi rutina habitual, aunque ya no es la misma. Mis mañanas comienzan en la misma cocina, con el mismo café en la misma taza de siempre, pero ahora en el piso hay más espacio, y ese vacío no solo recuerda la ausencia de objetos, sino también la ausencia de la vida que antes ocupaban. Curiosamente, el silencio ya no pesa como en los primeros días tras su partida. Se ha convertido en un telón neutro, sobre el cual podría dibujar cualquier cosa, si me atreviera. Pienso a menudo en lo que pasó en Rosario,
pero ya sin el filo agudo de la vergüenza o la ansiedad que me acosaban al regresar. Ahora esos hechos se me antojan menos como un arrebato repentino y más como el resultado de un proceso que avanzó de forma invisible pero constante. Las rupturas rara vez suceden de golpe. Las preparan años de silencios, miradas ausentes, diálogos breves que se reducen a listas de cosas por hacer. En mi caso, también la negativa a reconocer que yo misma podía acabar en una situación en la que tomara una decisión que antes habría juzgado. Facundo no volvió a ponerse en contacto después de aquello, y yo no lo busqué. Quizá pensó que había cumplido su papel en una historia ajena, o quizá entendió que cualquier continuación no traería nada bueno. A veces me pregunto qué habría pasado si él no hubiera hecho nada, si simplemente hubiéramos vaciado el desván y cada uno hubiera seguido su camino. Pero siempre llego a la misma conclusión: entonces nada habría cambiado, y yo habría vuelto al mismo ciclo cerrado del que, en realidad, ya no encontraba salida. No he vuelto a ver a Lucía desde aquel día. Intenté hablar, disculparme al menos, pero fue en vano. Me envió un par de mensajes breves, puramente informativos, que la casa se había vendido, que había dejado algunas cosas guardadas para mí y que podía recogerlas cuando quisiera. No había en sus palabras ni calidez ni rencor, solo hechos. Quizá eligió ese tono para evitar una conversación imposible de mantener sin chocar. Y probablemente yo habría hecho lo mismo en su lugar. Pensaba que, cuando todo se calmara, me invadiría un sentimiento de pérdida, pero no fue así. En su lugar apareció otra cosa, la certeza de que ya no vivo esperando a que otra persona decida cómo será mi día, mi semana o mi mes. No es libertad en el sentido romántico, sino más bien un espacio neutro, en el que puedo empezar de nuevo o quedarme donde estoy, sin dar explicaciones. En estas semanas entendí que no todas las historias deben cerrarse con una conclusión o una moraleja. Hay cosas que es mejor dejar sin una interpretación definitiva, para que sigan teniendo la capacidad de afectarte con el tiempo. Quizá eso sea la verdadera sabiduría, aceptar que algunas preguntas tendrás que llevar contigo sin respuesta. Cuando pienso ahora en aquellas cajas del desván, comprendo que no eran solo un depósito de objetos viejos, sino una especie de espejo en el que se reflejó todo lo que yo intentaba no ver. Hay quien se deshace de lo que no necesita para dejar espacio a lo nuevo, pero yo ya no estoy segura de querer desprenderme de todo lo viejo. Algunas cosas, aunque ya no sean útiles, recuerdan quién fuiste y cómo llegaste a estar donde estás ahora. Mi vida ha vuelto a un ritmo familiar, trabajo, compras, tardes en casa, pero es un familiar distinto. Contiene una experiencia que no planeaba tener y que me obligó a ver cuán frágil puede ser cualquier seguridad, en uno mismo o en los demás. Y aunque no busco nuevas experiencias ni cambios drásticos, ya no creo que la ausencia de cambios sea garantía de estabilidad. Quizá lo más importante que saqué de esta historia no sea lo que ocurrió entre Facundo, Lucía, Omar y yo, sino el hecho de que ninguno de nosotros puede prever del todo en qué página de nuestra propia vida aparecerá la trama de otra persona, ni qué papel nos asignará. Y cuando eso sucede, ya no siempre hay tiempo para decidir si quieres participar en ella o no.